Gloria a Él por su gracia admirable que es en nuestras vidas. Vamos a terminar, hermanos, este tiempo de alabanza cantando Me viniste a rescatar. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Es una promesa hermosa que siempre que clamamos al Señor Él nos responde. Amén, podemos decir amén a eso. Vamos a venir delante del Señor a preparar nuestro corazón para la palabra que Él tiene el día de hoy para nosotros. Clamemos y Él nos responderá. Vamos a cantar Me viniste a rescatar.
nos respondas en esta mañana, en esta tarde, Señor, que tú hables a nuestro corazón, respondas al clamor de nuestro ser, Señor, y nos llenes completamente, nos rescates nuevamente y nos hagas ser nuevas personas. Que todos los de aquí, Señor, salgamos de este lugar siendo nuevos, siendo transformados a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Él, hermanos. Les invito a tomar sus lugares. Amén. Si trajimos una Biblia, hermanos, les invito para que la tomemos con la mano derecha, si es posible, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu palabra, tu revelación preciosa que nos das, Señor, para que conozcamos quién eres y qué quieres de nuestra vida. Estamos aquí para honrarte, glorificarte en obediencia, por eso háblanos, Dios, lo que tengas para nosotros hoy. Aliento, fortaleza, disciplina, desafío, exhortación, lo que tengas para nosotros. Háblanos, Dios, por favor, queremos escuchar tu voz, que nada ni nadie te lo impida. Bendícenos en Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Estamos, hermanos, en el último sermón de este mes, que es el último sermón de la serie Emociones Saludables. Recuerdan ustedes, el Señor nos ha prometido en un pasaje hermoso que nos dará paz a pesar de las circunstancias que hay en el mundo. Por eso, digamos una vez más este pasaje, por favor, que es así como un lema de todo este mes. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y permítanme entonces introducirme al último sermón, y debo hacerlo con una de esas genialidades de Mafalda, o mejor dicho, de Quino, el autor de estos cuentitos de Mafalda. ¿Recuerdan esta caricatura? Dice Mafalda estando en el columpio: como siempre, apenas uno pone los pies en la tierra y se acaba la diversión. Es cierto, ¿no? Apenas somos conscientes de las cosas y se acaba la diversión. De hecho, los inconscientes la pasan mejor, ¿no? Los que no se enteran de nada que pasa en el mundo pueden estar más o menos sin emociones, pero si usted es consciente, si usted es una persona inteligente, si usted es una persona que le preocupa pues lo que pasa en el mundo, seguramente, ciertamente, a veces poner los pies sobre la tierra es el fin de la diversión. Vivimos en este planeta, y este planeta nos permite una vida de aventuras en cuestión de las emociones. Mire, sufrimos emociones desagradables cuando las cosas no salen como queremos, cuando las circunstancias son cambiadas sin avisarnos, cuando algo nos sorprende, cuando algo se termina, lo que sea, trabajo, relación sentimental, cuando nos mandan a volar o cosas así, experimentamos emociones desagradables. Tenemos serios problemas los humanos con la frustración, con el hecho de que las cosas no salgan exactamente como nosotros dijimos, planeamos o decidimos. ¿No es cierto? No se estén dando de codazos ahí entre esposos, por favor, pero es una sensación, es una circunstancia natural si estamos en este planeta. El pasaje que hoy leeremos nos confronta con una experiencia de este tipo. Déjeme decirlo antes de leer el pasaje. La crucifixión y muerte del Señor debió ser un golpe muy duro para sus discípulos. ¿Dónde quedaron los sueños? ¿Dónde quedaron las expectativas del reino, las promesas? ¿Se habían terminado? En esta experiencia de los discípulos podemos encontrar ustedes y yo enseñanzas para vivir. He aquí el cuarto personaje entonces de estos que hemos estudiado. ¿Recuerdan cuáles fueron los personajes que hemos visto? Elías, Jonás, Agar y ahora Pedro y su regreso al mar. Pedro, Simón Pedro y su regreso al mar. Leamos el pasaje, se lo leo, me siguen en la lectura con su vista, sea en su Biblia o en la pantalla. Dice así. Bueno, la enseñanza es esta: enfrentemos el despropósito. Enfrentemos el despropósito. Y si no me quiere creer que algo de eso había en la vida de Pedro, que debo decirles que el despropósito no es precisamente una emoción, sino un cúmulo de emociones. El despropósito más bien es una circunstancia que tiene que ver con un cúmulo, con un paquete de emociones. Y el pasaje dice así para que entendamos que esto estaba pasando en la vida de Pedro. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada.
Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y descendieron a tierra, vieron brasas. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Juan 21, 1 al 9. Amén, Señor, gracias por tu palabra. Háblanos, por favor. Definitivamente es una experiencia de despropósito. ¿En qué sentido lo digo? Hacía mucho que Pedro no pescaba. Posiblemente 3 años y medio y tal vez 5 años y medio. Aquello de que el Señor Jesucristo murió a los 3 años y medio no es un asunto seguro. A los 33 años y medio, perdón. Es probable que murió a los 35 años y medio. No estamos seguros, los eruditos no se ponen de acuerdo, pero independientemente de eso, desde que llamó al apóstol Pedro, dejó su barca, dejó su oficio de la pesca y siguió al Señor Jesucristo. Y ahora está regresando. ¿Qué experimenta? Tal vez despropósito, tal vez aliento, tal vez preguntas: ¿qué hacemos ahora? ¿De qué se trata? ¿Dónde quedó el reino? Y aquellas promesas de un gran reino, si lo mataron. Se les ha parecido ya 2 veces porque dice que esta es la tercera vez. Sin embargo, siguen ellos sin encontrar propósito. Fue hasta que les da la gran comisión que seguramente experimentaron algo más. Pero, ¿cuál es el contexto de esta experiencia de Pedro? ¿Cómo se llegó aquí? Déjeme decir una vez más en 7 pasos. Número 1, Pedro encontró al Señor por invitación de su hermano Andrés. La palabra dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. ¿Recuerdan este incidente cuando Jesús encuentra a sus primeros 2 discípulos, que son Juan y Andrés precisamente? Y Andrés, hermano de Pedro, y va con su hermano y le comparte, y Pedro viene a ser el tercer discípulo. Se convirtió en discípulo. Mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Se llamaba Simón, Jesús le cambia de nombre para simbolizar que le va a cambiar la vida. 3, el Señor le estableció como uno de los apóstoles. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Es el primero que se menciona cuando los establece como pastores. 4, era uno de los 3 más cercanos que estuvieron con el Señor en circunstancias especiales. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. No es la única ocasión. Esta ocasión es cuando oraron por una niña en la casa con sus padres, pero también ellos 3, solamente ellos 3, Pedro en primer lugar, estuvieron en el monte de la transfiguración, y así algunas otras 2 experiencias. El Señor Jesucristo solo permitió que estuvieran estos 3 con él, y por supuesto en primer lugar Pedro. Número 5, el Señor lo desafió a convertirse en pescador de hombres, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto lo hizo en una pesca milagrosa anterior, no en esta, sino en una pesca milagrosa anterior. Le dijo: serás pescador de hombres. 6, aparentemente Pedro era el líder del grupo después del Señor. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan hermano. Las listas que hay de los nombres de los apóstoles, el orden de los apóstoles puede ser distinto, pero en primer lugar siempre está Pedro. En esta ocasión incluso dice primero Pedro. Parece que tenía un liderazgo después del Señor sobre los apóstoles. Y 7, dijo que aunque los otros lo abandonaran, él nunca lo haría. Sin embargo, lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara 2. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, no se trata de que yo esté aquí sacando trapitos al sol de Pedro, ¿verdad? Sino que estamos situándonos en la condición. Él está en esa condición. Por eso ahora resulta que aparece en la playa, ellos en fracaso de no pescar nada, y por supuesto que todo lo que existe en su vida es emociones no agradables. Ahora pues, después de la muerte del Señor, Pedro y los discípulos no saben qué hacer sin el Señor y deciden regresar a su oficio anterior. Se regresan a su oficio anterior.
Podemos decir que el contexto del pasaje de hoy es una experiencia de desilusión y despropósito. Podemos estar seguros que Pedro experimentó desánimo. En las hojitas dice desengaño, pero eso no puede haber experimentado. Deben cambiarle ahí, si se lo regalan a alguien, debe decir desánimo, miedo, desaliento, frustración y vergüenza. Por eso era necesario decir ese número 7 que le negó, porque seguramente experimentaba también vergüenza. Fue necesario entonces un encuentro con el Señor para ser restaurado. En este encuentro del Señor con los desalentados discípulos encontramos algunas ideas que nos pueden ayudar a dar sentido a nosotros. Apliquémoslas a nuestra vida. Por eso quiero compartir entonces 3 enseñanzas. Este pasaje, hermanos, da para mucho. Se pueden predicar muchos sermones. He predicado muchos sermones distintos, con enseñanzas distintas en este pasaje. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en el aspecto de las emociones y particularmente de esas emociones que causa el despropósito en la vida. Por eso, primera enseñanza, sirvamos más, filosofemos menos. ¿Existe la palabra? Sí, filosofemos, sí, por supuesto, ¿verdad? Vivir en salud emocional incluye hacer algo por otros. Miren, imaginemos la escena. No están seguros de qué deben hacer. Estuvieron 3 años y medio o tal vez 5 años y medio con un hombre que les dijo que era el rey y que iba a establecer un reino, y etcétera, etcétera, y les capacita. Ellos se dedican a ninguna otra cosa más que a seguirlo, a aprender de él, a ser sus discípulos. De pronto se los quitan de ellos, lo asesinan y ahora están en esa situación. Y decide Pedro, y como es líder, lo siguen, 6 o 7 parece, lo siguen y se van a pescar a su oficio de antes. Los otros pues regresaron a lo suyo. No todos eran pescadores de los apóstoles, regresaron a lo suyo tal vez. Y de pilón, no tienen éxito, no pescan nada. En la red no hay más que llantas y botes de agua vacíos, si fuera en nuestro contexto, ¿no? No hay más que eso, lama, si acaso no hay ni un charal ni un cangrejo para hacer una sopa de cangrejo, ¿no? Una sopa de jaiba que ni era mar salado, por cierto, era mar de agua dulce, pero algún tipo de cangrejos debía haber, no sé. Pero no hay nada, no tiene nada. Y pasa el Señor por ahí, ellos tal vez no saben que es el Señor todavía, ninguno, y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? No sé si siente usted eso, pero eso es limón en la herida, ¿no? Eso es limón en la herida. ¿Tiene algo de comer? Hambre es lo único que tenemos. Tenemos toda la noche trabajando, desde ayer por la noche hasta ahorita en la madrugada, en la mañana, y no tenemos nada que comer. Ahora, la respuesta es muy interesante. Juan dice que respondieron: no. No dijeron: no, buen hombre, discúlpanos, no tenemos nada, no hemos pescado, perdona, tenemos toda la noche. No. ¿Tiene algo de comer? No. No le puso entonación al escrito, pero no, el no solito es muy no, ¿no es cierto? Un no solo es muy no. ¿Qué es lo que pasa con los discípulos de Jesús? ¿Por qué están experimentando un rotundo fracaso en su profesión? ¿Se les olvidó cómo pescar? Recordemos que hace mucho que no habían hecho eso. Pero también recordemos esto, en Lucas 5, 1 al 11, ya lo mencioné antes, hubo una pesca milagrosa. Y ellos habían conocido al Señor en su dimensión divina. De hecho, Pedro se espantó y le dijo: apártate de mí. Le leo una parte del pasaje. Y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante serás pescador de hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Además, en su discipulado la instrucción había sido muy precisa. Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Al ir un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Todos estos están aquí en esta escena que estamos estudiando ahora. Ellos estaban en su barca arreglando las redes. Enseguida les llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, junto con los jornaleros, se fueron en pos de él. Estos que se mencionan aquí son los mismos. Dejaron sus redes, no se ocuparon de ellas por años, pero ahora regresaron. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Por qué han regresado a la actividad que habían abandonado para seguirle? ¿Será que Pedro y todos los demás han dejado de creer? No estoy seguro de qué es lo que pasaba en sus vidas, pero sí sé que la muerte del Señor les hacía tener confusión. ¿Qué va a pasar?, se preguntaban, no sabían qué iba a pasar. Estaban desilusionados, confundidos, y no teniendo a su maestro con ellos, tampoco tenían propósito para vivir. Así que me los imagino muy tristes, al punto del llanto, y regresaron al mar. Por si fuera poco, no pescaron nada, ya dijimos. Añádale a todo esto la frustración del fracaso. Antes de seguir,
Hermano querido, ¿alguna vez usted se ha sentido en una crisis similar a esta? Así como que sin propósito. Le movieron el tapete. Usted estaba planeando algo y aquello por lo que planeaba ese algo se acabó, no existe, no hay, no, se acabó. Una relación quebrantada, un trabajo terminado, una enfermedad que le dicen que tiene y experimenta usted lo que experimentaron estos hermanos aquí. Y luego, cuando llega el Señor, ya lo dije, les pide de comer. Y acuérdense, está en la playa, ellos están allá en el lago. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Tal vez alguno hizo cara, ¿qué? Toda la madrugada aquí, lo que tengo es hambre. Por eso la respuesta fue, no, sin explicaciones. Esto me recuerda a otra ocasión de los apóstoles. Aquella vez cuando al Señor Jesucristo lo habían seguido por muchas horas, por todo un día, las personas, y eran muchas personas. Dice, los 4 evangelistas nos dicen que eran como 5,000 varones. En aquella época así se decían los números. Si eran 5,000 varones, quiere decir que eran más con las mujeres. Si eran 5,000 varones y era una mujer por cada varón, eran 10,000. Y si había 2 chamacos, porque hubo un chamaco que dio su lonche, si había 2 chamacos por cada pareja, eran 20,000 entonces. Entonces estaba el problema, y los apóstoles, muy listos, muy inteligentes como son ellos, le dicen al Señor que está afanado, predicando, y tal vez no se da cuenta, tal vez está despistado y no se da cuenta, y ellos, entendiendo así, le dicen: Señor, despacha a los que se van a comprar algo de comer, por ahí encontrarán un Oxxo, o una señora vendiendo gorditas, memelas, o algo así, Señor, que coman, porque si no se nos van a desmayar, ahorita que sigamos caminando vamos a ir dejados desmayados en el camino, y lo cual sí podía ser, ¿verdad? Porque sin comer la gente se desmaya. ¿Y se acuerdan qué les dijo el Señor? Lean conmigo, por favor, lo que en aquella ocasión les dijo el Señor. ¿Qué les dijo? No tiene necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Perdonen que me emocione, pero es que a mí ya me dio Dios este pasaje, ya lo leí, ya lo estudié en esta dimensión, entendiendo el aspecto emocional, y por eso me emociona la enseñanza que me parece que está implícita. No había pesca, y esta vez no había ahí ningún muchacho con lonche para que orara por él y realizara un milagro. Ahora sabemos que el Señor resucitado no necesitaba que le proveyeran de comida para subsistir. Más adelante se nos dice, ya lo leímos, que cuando llegaron ellos él tenía ahí unas brasas y un pescado enorme y le dio de comer a todos. Así es que él no necesitaba comida, no es que tuviera hambre por lo que les pedía de comer. Entonces, ¿por qué les pide de comer? Seguramente quería enseñarles algo. Quería decirles que él ciertamente había muerto, pero que estaba vivo. Y que recordaran todo aquello que les había enseñado respecto al reino. Que seguía siendo vigente lo que les había dicho y la misión que les había encargado de ser pescadores de hombres. Y que sus vidas seguían teniendo sentido en relación a los demás. Que dejaran de mirarse a sí mismos. Que dejaran de pensar solamente en sí mismos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a pasar conmigo? Y que hicieran justamente lo que les había dicho en todo su discipulado. Me parece que en resumen la enseñanza es sencilla: hagan algo por los demás. Hermanos míos, cuando estemos confundidos y sin propósito, cuando estemos desilusionados por circunstancias de la vida y no sepamos qué hacer, le tengo una buena cosa que hacer: algo por otro, servir a alguien. Existimos en virtud de los otros, de acuerdo con la palabra. No había pesca, insisto, y esta vez no había un niño que entregara su lonche, pero estaba el Señor. Y valía la pena seguir adelante con la misión que les habían encargado. ¿Sabe qué? En este mundo hay demasiado egoísmo. Y por lo mismo demasiado dolor. Cuando pensamos demasiado en nosotros mismos, tenemos mucho más dolor. Quien solo piensa en sí mismo está vacío, porque la vida no nos fue dada para vivirla solo para nosotros, sino para vivirla para los demás. Mire, un árbol de manzanas, un manzano, no se realiza, no es nadie si no da manzanas. De hecho, un manzano en particular, su madera ni siquiera es buena para leña, no es muy buena. Así es que si no da manzanas, pues nomás no sirve para nada. Porque en este mundo el que no sirve, no sirve. El ser humano no se realiza si no vive realmente para otros, si no da fruto. Pablo habló de los frutos, del fruto del Espíritu. ¿Los pueden decir conmigo, por favor? Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga, ¿para qué sirve la benignidad si no hay otro? Todas estas virtudes tienen que ver con el prójimo. Si soy benigno es porque hago el bien a otro. Si no hay otro, no hay manera de ser benigno.
¿Ha notado que los 10 mandamientos, el 60% son en relación a otros? El 40% tiene que ver con Dios, pero el 60%, 6 de los 10 mandamientos, tiene que ver con el prójimo, con hacer algo para los demás. No se trata de ser esclavo de los demás, pero se trata de ser generoso, altruista, fértil, que da fruto. Definitivamente se trata de dar. Queremos poner de moda vivir, así dije yo hace algunos años cuando recién nos cambiamos acá. Queremos vivir de verdad, queremos una vida con emociones saludables. Hagamos algo por los demás. Es una buena terapia hacer algo por los demás para vivir felices. Es una buena cosa para salir de nuestras confusiones y de nuestras circunstancias difíciles, hacer algo por otros. Cuando haces algo por otro, encuentras sentido a tu vida. Por eso Jesús, cuando los ve sin propósito, desilusionados, amargados, tristes, avergonzados y en fracaso porque no pescan nada, en lugar, hijos, aquí estoy, no se preocupen, ahorita los hago pescar, ya llegué, ahorita les digo cómo y van a ver cuántos pescados van a sacar. No hizo eso. ¿Qué hizo? Parece que agudizó más el asunto. Hijitos, tienen algo de comer, pero no estaba agudizando el problema, no, estaba sacándolos del problema y ayudándoles a entender que en la vida se trata de dar, de compartir. Entre los muchos males que aquejan la iglesia del Señor está el surgimiento de vicios o enfermedades que aquejan a algunos creyentes o a algunos inconversos disfrazados de creyentes. Recientemente he sido consciente de un síndrome o un modelo de cristiano, un modelo falso de cristiano, al que he de llamar los hipsters cristianos. Un hipster, yo no sabía eso, es un término nuevo para mí, pero lo aprendí a los jóvenes. Pero he aprendido que un hipster es un burgués que se disfraza de pueblo, se disfraza de raza, se hace el revolucionario, no sé, este puño sí se ve, Ayotzinapa y los maestros y no sé qué, pero en realidad es un burgués de primera. El ejemplo más clásico de ese es el hipster que dice que mueran los ricos, sí, abajo los ricos. Ah, no, yo soy rico, ¿verdad? Entonces, no. Esa es la idea de un hipster. Bueno, yo creo que en las iglesias han surgido los hipster teológicos. Son esa clase de cristiano que habla mucho, escribe mucho en las redes sociales, pero en realidad es un nini espiritual. Ni diezma, ni ofrenda, ni ayuda, ni predica, ni hace que nadie se salve. También podemos llamarles esnovistas religiosos. El punto es que filosofan mucho y sirven poco o nada. Como el joven que vive a expensas de sus padres, que es exigente, caprichoso, quiere un teléfono nuevo, quiere una computadora nueva. Pero eso sí, hace declaraciones revolucionarias en donde habla del prójimo, la justicia social. Y en ocasiones hay una versión de este personaje que hasta critica a la iglesia y sus gastos de la iglesia. Me recuerdan a Judas Iscariote, que se enojó porque el Señor fue ungido con un costoso perfume y puso de pretexto a los pobres. ¿Recuerdan eso? Este era un hipster teológico. Ungieron al Señor con un costoso, ¿por qué gastan ese perfume? Se hubiera vendido para ayudar a dar de comer a los pobres. Ni le importaban los pobres. ¿Sabe qué le importaba? Era el tesorero, y la Escritura dice que se robaba del tesoro. Algunos cristianos también se roban del tesoro, porque se roban el diezmo que es de Dios. Escribir declaraciones revolucionarias en nuestro muro es un chiste cuando no hemos hecho nada por saciar necesidades de la gente en forma personal, cuando no hemos sacrificado ni un peso para ayudar a alguien. ¿Qué derecho tiene alguien que ni diezma, ni hace misiones, ni trabaja en ningún centro comunitario, ni va a visitar orfelinatos, ni casas de ancianos, ni ayuda a las personas de su barrio, ni a sus vecinos, ni a algunos, ni a sus parientes? ¿Y qué derecho tiene alguien así de criticar a la iglesia del Señor que se esfuerza por establecer el reino de Cristo? Gracias a Dios en nuestra congregación tenemos muchos grupos de apoyo, tenemos 2 centros comunitarios para apoyar a niños con escasos recursos, para darles de comer. Hay jóvenes, el pastor de esa congregación es un joven. Y los que le acompañan, algunos que van allá a hacer la labor pastoral son jóvenes. Hay una hermana maestra, por aquí está, que va por allá a dar educación porque hay muchos niños allá que necesitan ayuda para aprender. Y es peligroso ir allá a Chimalhuacán. Y el otro centro comunitario en Iztapalapa. Y hay un equipo de hermanos de nuestra iglesia que van a apoyar a los ancianitos para llevar auxilio, ayuda. Gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Eso es hacer, no filosofar. Por eso, filosofemos menos y sirvamos más. Amar es satisfacer necesidades, que cuando venga el Señor y nos diga, ¿tienes algo de comer? Le demos un manjar de nuestra vida. Y usted me dice, oiga, pero ¿cómo va a venir el Señor si aquella vez vino porque estaba encarnado? La Escritura dice que el Señor nos dijo
¿Qué dirán en el final de los tiempos? Algunos: gracias, porque cuando me viste desnudo me vestiste, cuando me viste hambriento me diste de comer, porque cuando me viste sediento me diste de beber, porque cuando me viste enfermo y en la cárcel me fuiste a visitar. Y que le responderán algunos: Señor, ¿cuándo te vi así? Y que Él dirá: por cuanto a ellos lo hiciste, a mí lo hiciste. ¿Recuerdan eso? Lo grave del asunto es que también dice lo contrario. Dice que a algunos les dirá: apartados de mí, malditos, porque cuando me viste desnudo no me vestiste, me viste sediento, todo aquello. Y que le dirán: ¿cuándo te vi así? Y que el Señor dirá: por cuanto a ellos no lo hiciste, a mí no lo hiciste. ¿Recuerdan eso? Hermanos míos, sirvamos más, filosofemos menos. Esta es la primera enseñanza. Ante las crisis de nuestra vida, ante el despropósito, no sé qué hacer, qué va a pasar de mi vida, sirvamos. Hagamos algo por alguien, nos dice el Señor. Ahí los vio sin propósito, desilusionados, tristes, amargados y demás. Y lo primero que hizo fue decirles: ¿tienen algo de comer? Para ayudarles a salir de su coraza en la que se cubrían y descubrir que podían servir. Y que el reino estaba vigente y que la misión de ser pescadores de hombres estaba vigente. En segundo lugar, obedezcamos más, critiquemos menos. Vivir de verdad incluye seguir y obedecer a alguien. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Todos los seres humanos, queridos hermanos, necesitamos creer en alguien, en algo. No podemos vivir sin dirección en la vida. Si decimos que queremos ser absolutamente libres de todo, autónomos, en realidad nos convertimos en esclavos de nuestro egoísmo o de las ideas que otros han sembrado sobre nosotros. Pero realmente nadie que viva y respire puede hacerlo sin seguir algo. ¿Sabe una cosa? Sobrevaloramos la libertad, el concepto libertad. Lo sobrevaloramos y lo malentendemos. Hay gente que piensa que debe ser libre así a ultranza, bajo cualquier cosa. No se puede, absolutamente no se puede. No eres libre ni de saltar y irte al espacio, te jalan la tierra. No eres libre ni de tu organismo, porque nuestro organismo nos hace ir al baño y todo lo que quiera. Somos esclavos de muchas cosas. Es más, si quieres ser libre de la caries y del mal aliento, tienes que ser esclavo del cepillo de dientes y la pasta. Si quieres ser libre de los exámenes extraordinarios, tienes que ser esclavo del estudio y la disciplina en la tarea. ¿Quieres ser libre de ganar una competencia deportiva? Tienes que ser esclavo del ejercicio y del entrenamiento. Es decir, no se puede ser así que no le hago caso a nada, no me someto a nada. No se puede decir: necesitas estar muerto para ser así. Y en cuestiones existenciales, en cuestiones de fe, el ser humano tiene que seguir todos seguimos a alguien, a algo, a alguien. Puede ser a ti mismo, como el perro que persigue su cola, pero a algo seguimos. Así que esto de obedecer a alguna idea, algún héroe, algún Dios, en realidad es un asunto de todos. Todo mundo tiene una fe, una religión, lo diga o no lo diga, o lo acepte o no lo acepte. La única diferencia es a quién seguimos. Esa es la única diferencia. Que hay quien sigue a Jesús y hay quien sigue otro millar de cosas. Así que los confundidos discípulos de Jesús habían regresado al mar a seguir con su profesión. Me pregunto, ¿estaban dispuestos a seguir la ley como antes? No creo que sea así. Pero el Señor Jesucristo de cualquier manera lo desafía a obedecerle. Vivir de verdad incluye seguir a alguien, obedecer a alguien, tener una razón a la cual entregar la vida. En medio de todas las ofertas que hay en el mundo, que el mundo nos presenta, Jesús es la mejor opción. Ahora miren, ¿quién es Jesús? Un carpintero. Es un carpintero, él sabe hacer sillas y mesas. ¿Y quiénes son ellos? Pescadores, eruditos. Hace algunos años ustedes saben que fui pastor en Tapachula, Chiapas. Cerca de Tapachula, Chiapas, a 2 horas, algo así, hay un puerto, ahora se llama Puerto Juárez. Cuando yo vivía en Tapachula, Chiapas, no era puerto y se llamaba Puerto Madero. Se llamaba Puerto Madero, pero no era puerto. El puerto lo hicieron recientemente, pero así se llamaba. Pero sí había pescadores. No había barcos grandes, no podían entrar porque no era puerto, pero sí de lancha iban a atrapar tiburones particularmente y, ¿cómo se llaman? Camarones. Había barcos camaroneros que son barcos más pequeños. Y resulta que había en la primera iglesia bautista de Puerto Madero un pastor y fuimos a una reunión de pastores. Yo me llevé en mi camioneta a muchos pastores de la ciudad de Tapachula y de otros lugares. Fuimos allá y había el hermano del pastor de Puerto Madero. Me quería mucho, me apreciaba mucho, aunque yo no lo conocía bien, pero él tenía una buena opinión de mi persona y quería invitarme y me invitó a mar adentro para que yo orara por él y por toda su cuadrilla de pescadores, porque varios habían fallecido. De hecho, algunos se habían perdido allá. Esto es típico, así en los lugares donde la gente son pescadores,
Todos tienen un pariente que se perdió en el mar y cosas de esas. Y me pidió que fuera para que orara por ellos y pedir a Dios seguridad para ellos. Y fuimos. Y cuando íbamos en el camino, íbamos hablando de la pesca. Y yo soy de desierto, soy de Chihuahua, por favor. En mi tierra no hay más que liebres, orejonas y víboras de cascabel. Pero acá mar y agua y pescados, yo estoy fascinado. Todos los que son de ahí, aburridos, pero yo fascinado de lo que me contaba y demás. Y vimos a un barco camaronero que estaba levantando sus redes y estaba vaciándolas sobre la cubierta. Y me dice el hermano, oiga, ¿quiere ir? Porque cuando bajan la red, hay muchos más peces además de camarones. Y esos peces no los quieren y los tiran. No los pueden dar y los llevan. Perfecto, vamos. Y fuimos, y yo ignorante hice varios osos. ¿Quieren oír mis osos? Para regodearse en mis osos. Gracias. Entonces fuimos y mi primer oso consistió en que estábamos ahí viendo cómo hacían, sacaban los camarones a un lado y los peces que no servían para acá. Había unos guachinangos así y unos lenguados, esos para acá, para nosotros, y los guardamos y nos los dieron, no los llevamos. De hecho, llegué a la casa con la camioneta repleta de peces. Al rato les cuento eso, pero luego yo me asomé y yo vi delfines. Unos delfines, se atacaron de la risa los marineros. Bruto, aquí no hay delfines. Eran barriletes. Ni sabía que era eso yo. Reilete, me sonaba reilete. Unos peces así parecidos al salmón, pero según yo delfines. Y se rieron, se burlaron de mí los marineros, porque yo qué voy a saber de eso. Lo peor fue que dice el hermano, pastor, pero puede pescar si quiere. Sí, si quiero. Me tiro un brinco a la lancha y me regreso con el sedal, porque ahí traía un sedal. Le atravesé así una mojarrita que había encontrado ahí, de esas que no servían. Literalmente, todavía no tocaba el agua, literalmente, cuando ya había picado. 17 barriletes de este tamaño llevé a la casa. Pero mi segundo oso más grave fue que yo notaba que cuando caían los peces de desecho, es cuando se amontonaban los barriletes. Y era el momento entonces preciso para pescar, ¿no? Y entonces yo empecé a hacerle así a los animales y había uno redondo, así parecía pelota, y que le hago así, que abre la bocota y que se agarra de mi tenis. Seguramente yo me veía bastante ridículo, de tal manera que los marineros casi se mueren de risa. Y el marinero, mi defensor marinero, se enojó y los regañó. ¿Por qué se ríen? No se rían, es mi pastor. A ver, cuando vayan ustedes al desierto no van a saber qué hacer cuando venga una víbora. Y él sí sabe qué hacer porque él es del desierto. Y yo sí sé qué hacer cuando viene una víbora. ¡Corro! Salgo corriendo, claro que sé qué hacer. Pero me defendía porque le causó mucho malestar que se rieran de mí. A mí no, yo sé quién soy y sé cuánto me ama Dios y sé cuánto no valgo y sé cuánto valgo. Y cuando alguien se ríe de mí no me molesta mucho. Pero él sí estaba muy preocupado por mí y esas cosas. Pero él entendió algo. Este es de desierto. O a lo mejor entendió y pudo haberme defendido más lindo. Pudo haberle dicho, sí, a ver si agarran la Biblia, ustedes ni saben dónde queda Sofonías y él sí sabe, ¿no? Algo así que les hubiera dicho. Oigan, ahí está el Señor en la playa. Él es carpintero, por favor, es carpintero. Y ahí están los expertos, eruditos en el mar. Echen la red a la derecha y hallaréis. Ay, me hace llorar. ¿Y qué hicieron Juan y Pedro y Jacobo y Andrés? ¿Qué hicieron esos? ¿Qué sabe ¿Quién es? ¿A poco él sabe de pescar si tenemos toda la noche aquí? Derecha, izquierda, ¿qué diferencia hay? Si es el lago y son los peces. No dijeron eso, no discutieron. Echad la red a la derecha y hallaréis. Va Juan, va, 1, 2, 3, ¡zas! Y ya mero se rompía la red de tantos peces y tan grandes que encontraron. Insisto, este mundo está lleno de renegados que no están dispuestos a seguir a nadie que no sea ellos mismos. Critican la autoridad por la simple razón que no quieren someterse a ella. Exaltan a los muertos o a los que están lejos porque como a ellos no se tienen que someter. Pero en el fondo practican su autoexaltación. Han creado una religión basada en ellos mismos. Esto es lo que la Biblia llama pecado original. El creer que yo tengo el derecho de decidir lo que está bien y lo que está mal. El creer que yo tengo el derecho de decidir creer en Dios a mi manera. Cuando es su manera, cuando es su orden, cuando son sus mandamientos, su llamamiento. Déjeme decirlo, y es muy grave lo que voy a decir. La orden del Señor a sus discípulos es un llamado a la obediencia, es un recordatorio al reino. Ser parte del reino es ser súbdito. No se puede ser parte del reino sin ser súbdito, porque en el reino solo hay un rey y es Él. Quien no sabe someterse no es apto para el reino de Cristo. Obedezcamos más, critiquemos menos. Si estamos en desilusión,
Si estamos un día en despropósito, si las circunstancias se nos cambian, si de repente nos mueven el tapete o el piso entero y no sabemos qué hacer. Número 1, sirvamos, hagamos algo por otros. Número 2, obedezcamos a Dios. Ya he dado esta ilustración antes. Le llamo a este principio el principio de volar por instrumentos. ¿Cómo es volar por instrumentos? El piloto no confía en sus sentidos físicos fuera del avión. Solo confía en su oído y en su vista en los aparatos. Está conectado a la torre de control y la torre de control le dice: baja la velocidad a tanto, y él baja la velocidad. Modifica el horizonte, no sé qué cosas hay, cuántos grados, y él lo modifica. Da vuelta a tus alerones, y él le da vuelta. No está confiando en su habilidad el piloto, está confiando en la habilidad de la torre, en verlo en un radar y esas cosas. Está confiando en los instrumentos. Cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos desilusionados, cuando estamos confundidos en la vida, punto, obedezcamos al Señor, hagamos lo que dice su palabra, hagamos lo que dice. Algunos cristianos cuando están desilusionados no vienen al templo. La Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hacemos cosas todo lo contrario de lo que es su palabra. Cuando no sabes qué hacer, haz lo que dice Dios. Cuando estamos confundidos por nuestras emociones encontradas, hagamos lo que dice Dios. Entonces, 2 enseñanzas. Primera de ellas: sirvamos más, filosofemos menos. Segunda, obedezcamos más, critiquemos menos. Y por último, una enseñanza más: disfrutemos más y suframos menos. Esa nos gusta, ¿no? Disfrutar más y sufrir menos. Vivir de verdad incluye contar las bendiciones. Dice el texto: traed los peces que acabáis de pescar. Rick Warren, un pastor de una iglesia muy grande, dice que algunas personas se molestan porque él cuenta a los miembros de su iglesia. Él sabe cuántos miembros asistieron cada culto a su iglesia. También en nuestra iglesia hacemos eso, ¿eh? También aquí hay unos hermanos que allá andan contando. Hay personas que se ofenden porque contamos. Dice el hermano Rick Warren: se ofenden porque como ellos no tienen mucho que contar, tal vez por eso se ofenden. Pero dígame una cosa más: los tesoreros, los de finanzas en nuestra iglesia, ¿cuentan los pesos? Sí, y los centavos. Los diáconos cuentan los boletines que reparten. Sí, tenemos que saber cuánto repartimos y a quiénes. ¿Y qué es más importante en la iglesia? La gente. ¿Cuál es el problema con eso? Se vale contar. Algunos seres humanos cuentan sus tragedias, los dolores, las tristezas, las carencias y las injurias que les han hecho. Algunos cuentan chismes. Pero ¿por qué no contamos las bendiciones? Todos debemos tener un inventario de bendiciones que nos ayuden a vivir de verdad. Algunos no lo notaron, algunos tal vez sí, pero el hermano Daniel hace rato, en un momento que hubo aquí de silencio, tocó un himno. Y ese himno es el que dice: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? ¿Se lo sabe? ¿Lo recuerdan? Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Es un canto que habla de eso, de contar bendiciones. Sería bueno contar las bendiciones. Si somos honestos, las bendiciones de la vida son más grandes que las cosas desagradables. La diferencia está en qué es lo que contamos con más frecuencia. Ese es el punto. Es bien interesante que el Señor les insta a traer de lo que han conseguido en la pesca milagrosa. Y ellos cuentan cada pez y nos lo dicen con exactitud. ¿Se acuerdan cuántos peces pescaron? 153 pescados. Hermano, ¿usted se moría de ganas de saber cuántos pescados fueron? ¿Le hubiera faltado a usted algo si nomás les dicen: y pescaron muchos peces? Usted hubiera dicho: no, a mí me dicen cuántos fueron o no les creo. Con todo respeto, nos importaba un comino a usted y a mí cuántos peces, pues con que pescaron muchos tenemos. Sí, pero no, nos dice que fueron 153. ¿Saben qué? Se han hecho un montón de imaginación con respecto a qué significa que fueron 153. Algunos dicen que es un número simbólico. Alguien agarró los números y dijo: son 153. 1 y 5 son 6 y 3 son 9. ¿Y el 9 qué significa? Pues nada, pues quién sabe. Bueno, entonces lo multiplicamos. 1 por 5 sigue siendo 5. Y 5 más, ¿cómo se llama el otro que es? 3. 5 por 3, 15. 5 y 1 son 6. Está feo el número. Es el número imperfecto. Entonces, ¿será eso? ¿De qué está hablando? ¿Sabe por qué dice ahí que fueron 153 peces? ¿Sabe por qué dice? Pues porque fueron 153 peces. Pues porque esos fueron. Ahora, ¿por qué nos lo dicen? Me parece que de lo que habla es que era muy importante para ellos. ¿Se imaginan a Pedro acomodando aquí los guachinangos y aquí los lenguados? Esos peces son del mar. Esos, bueno, ¿qué serían aquí? ¿Chatos o qué sea? Truchas.
y chatos, mojarras, qué sé yo, y los por tamaños, porque acuérdense, los venden. Eso era lo que hace un pescador, vende. Tal vez Pedro como ya todo espinado, todo cansado, hambreado y no sé qué. Y Juan, pues ¿cuántos faltan? Y Juan, no Pedro, espérate, la red está en la mitad todavía. Aguántate, ni modo. Ese fue el asunto, estaban emocionados, cansados, agotados, pero felices. Era una gran pesca, para las condiciones de aquella época y para el tamaño de los peces, era una gran pesca. Y la contaron por número. ¿Se los imaginan de viejos? Porque sí llegaron a viejos los dos, pero fueron asesinados los dos como mártires. Pero se los imagina en su edad, tiempo después, platicando un día alrededor de una fogata, tal vez comiéndose un pescado que una hermana por ahí les ofreció. Y tal vez uno de los dos se acordaba. ¿Te acuerdas, Juan? ¿Sí te acuerdas, Pedro? No, hombre, estaba, ¿por qué se nos revienta la red? Era así, si no te jalo te caes, me la debes. Estaban platicando entre ellos. Y uno de los dos se acuerda, 153 peces, ¿recuerdas? Sí, eso fue tremendo. No, hombre, mi mamá estaba feliz. Seguramente fue una historia que contaban y contaban, tanto que se escribió. Porque Juan escribe cuando es un anciano. El Evangelio de Juan se escribe cuando eres un anciano. De hecho es tan anciano que él no puede escribir. Él lo dicta y otros lo escriben. Al final de su Evangelio así dice: y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y sabemos que tu testimonio es verdadero. Lo están diciendo una especie de comisión que está entrevistando a Juan para escribir su Evangelio. Así es que fue mucho tiempo después. ¿Y qué creen? Cuando está ahí el viejito contando, les dice, y fueron 153 peces. Tal vez alguno de los dice, ¿y qué exactitud? ¿Y se acuerda Juan? Sí, me acuerdo. Es más, me acuerdo de la cara de los peces, de cada uno. Pues está fácil, ¿no? Hacían así nomás. Yo también me acuerdo de la cara. Oiga, si queremos salud emocional, si queremos vivir de verdad, necesitamos contar y disfrutar las bendiciones de la vida. Vivir de verdad incluye disfrutar a plenitud. Ahora déjenme decirle algo importante. No se trató solo de contar los peces por contarlos. ¿Cuántos peces hay que guardarlos en el archivero de peces? No. ¿Se comieron algunos? Así frescos de inmediato. Secaron la carne de otros, porque en aquella época no había refrigeradores y así lo hacían. Y vendieron otros para tener para su vida, para otros gastos. Podemos decir que los peces no eran la meta de la vida, sino un medio para vivir. Cuando el dinero se convierte en meta, la vida se sufre, no se goza, se sufre. Cuando entendemos que el dinero es un medio, entonces podemos disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Entonces disfrutamos la vida. Tengamos cuidado, porque el dinero es un buen siervo, pero es un pésimo amo. No hagamos del dinero la meta, es un medio para glorificar a Dios con nuestra vida. El texto nos señala un hermoso detalle en las palabras del Señor. Léanlo conmigo, por favor. ¿Cómo les dijo? Venid, comed. ¿Alguna vez había dicho venid y ved, no es cierto? ¿Alguna vez había dicho venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar? Y ahora les dice venid, comed. Cuando llegaron el Señor ya tenía una fogata y un pescado asándose para ellos. En nuestro contexto hubiera sido un empapelado, ¿no? Así con hoja santa y esas cosas. Con unos nopalitos al lado, ¿no? O adentro. O tal vez un pescado a la talla. ¿Qué le parece a usted un pescado a la talla? Esos que se voltean así, no hombre, nomás de verlo ya uno no sabe si tomarse foto con él o comérselo. ¿Sí? ¿Se ha comido esos? Oiga, cuando llegaron tenía lumbre. ¿De dónde sacó la lumbre? No pensemos que fue necesariamente un milagro así de... Tardaron tiempo en venir, así es que pudo haber prendido el Señor unos troncos en forma natural, pero de cualquier manera. Y había pan. ¿De dónde salió el pan? No tengo la menor idea. Pero les ofreció pan y pescado, les ofreció un banquete, lo que quiere decir que Él no necesitaba pescados. Él cuando les dijo, tenéis algo de comer, no era para sí mismo, era para ellos. Quería solamente agudizarles su sentido de la situación que vivían y sacarles al servicio. Seguramente era un pescado muy grande, pues les invitó a todos, y asar los peces que habían traído hubiera tomado más tiempo. Hermanos, la diferencia de vivir a plenitud o una vida mediocre no es cuestión de suerte, sino de una elección. Jesús nos invita a todos los seres humanos, a comer, a disfrutar las cosas que Él ha preparado para nosotros. Él tiene provisiones en su mesa para todos los aquí presentes. El problema es que algunos no aceptan y prefieren comer de otras manos. Déjeme le digo algunos ejemplos que espero que despierten algo en nosotros. Si Dios te dio una esposa, ¿qué haces buscando satisfacción fuera de casa? Si tienes provisión en tu mesa, ¿por qué comes tacos de perro en la calle?
si tienes su palabra verdadera, ¿qué haces llenando tu mente de huecas filosofías? Si Él nos ofrece vida eterna, ¿qué hacemos? ¿Qué haces buscando energía? Buscando, qué sé yo, chakras o no sé cómo le llaman algunos. ¿Qué haces buscando cosas en la mal llamada nueva era? La plenitud de la vida es una elección. Vivir de verdad es una decisión personal. Disfrutemos más, suframos menos. Después de sacarlos de su ensimismamiento, se dirá así, ayudarles a entender que debían servir a alguien, que debían hacer algo por otras personas, que el ministerio de ser pescadores de hombres estaba vigente. Después de eso les da una orden para darles a entender que deben seguirle. Les da una orden respecto a la pesca. Por cierto, resultó un éxito y tienen una pesca milagrosa. Y ahora les celebra, les invita a disfrutar. Vengan, venid, comed. Y les hace un banquete bárbaro. Oiga, después de toda la noche de pescar y un filetito, una mojarra así. Yo no sé a usted, pero a mí me gusta la piel del pescado. ¿A usted también? Así doradita. ¿Sí le gusta? Si le ponemos algo encima, nomás que no se agluten, por amor de Dios. Tenía pan para ellos. Debió ser con trigo. Yo hubiera pedido tortillas de maíz, porque el trigo es el que me hace daño, pero qué banquetazos se dieron. Jesús nos ve a usted y a mí en situaciones de depresión, de tristeza, de despropósito, y nos dice: ¿tienes algo de comer? Para ayudarnos a entender que esta vida me es dada para que yo sirva. Luego me dice: haz esto. Su palabra, toda su palabra, me da directrices y órdenes. Y si yo obedezco, entonces el Señor también me dice: vente a disfrutar conmigo. Ven, tengo banquete para ti. Tengo provisión para ti. Ni siquiera usaron de los peces. ¿De los cuántos fueron? Oiga, sí se lo aprendieron también ustedes, ¿verdad? 153 pescados. Ni siquiera tomaron de esos porque había un pescado extra acá. Debió ser un pescadote bárbaro. ¿Cómo lo pescó el Señor? Le respondo con la convicción y la solvencia que me da la ignorancia. No sé. No tengo idea de cómo lo pescó el Señor, pero les ofreció. Oiga, vivir con Jesús es disfrutar la vida. Disfrutemos más, suframos menos. Así que tengo un desafío final. La clase de vida que viviremos depende del propósito que tengamos para vivir. El Señor nos dice, lean conmigo por favor estas frases que son la conclusión de todo el mensaje. ¿Cómo dice? Sirvamos más, filosofemos menos, obedezcamos más, critiquemos menos, y disfrutemos más y suframos menos. Esto no solo tiene que ver con religiosidad, tiene que ver con felicidad, con plenitud de vida, con realización y salud emocional, que es lo que estamos buscando todo este mes. Permítame recordarles esta historia, se la saben ya la mayoría. Aquel hombre que llegó a un pueblo y antes de entrar al pueblo pasó por el cementerio del pueblo y se dio cuenta que en los epitafios, en las tumbas, en las lápidas de la tumba decía en el epitafio de cada uno: fulano de tal, 5 años, perengano de tal, 3 años, fulana de tal, 2 años y medio. Y él dijo: ¿qué pasa? ¿Este es un cementerio de niños o qué? El que más años tenía era 8. Dijo: ¿qué pasa? ¿Es un cementerio de niños? ¿Se les mueren mucho los niños aquí o qué pasa? Pero un hombre le explicó, le dijo: no, lo que pasa es que en esta ciudad, en este pueblo, tenemos una práctica. Cuando un niño nace, le amarramos a su cuello un pedazo de madera, y cada vez que tiene un día feliz, se pone una anotación. Cuando se muere, vemos cuántos días felices tuvo, los sumamos y esos son los años que ponemos ahí. Es que este pudo haber vivido 80 años, pero solamente tuvo 2 años y medio de vida verdadera. Aunque es una historia, por supuesto, fantasiosa. Hermano, ¿qué pondrían en su tumba, en la mía, si practicáramos tal cosa? ¿Cuánto vivimos? ¿Cuánto hemos vivido? Claro, ustedes y yo tenemos una familia de la que dependió nuestra infancia. Usted y yo podemos tener una infancia feliz o una infancia no tan feliz, dependiendo mucho de lo que hicieron nuestros padres, nuestros hermanos mayores o cosas así. Pero cuando ya tenemos uso de razón, ahora mismo, ahora en este momento, que usted y yo estamos aquí, debemos decidir. Debemos decidir cuántas rayitas le ponemos a mi tablita del cuello. Y yo sé que usted, igual que yo, queremos vivir felices. Queremos enfrentar la vida en plenitud. Por eso les propongo, enfrentemos el despropósito viviendo para Dios. 3 enseñanzas muy claras. Sirvamos más, filosofemos menos. Segunda enseñanza. ¿Recuerdan la segunda enseñanza? Obedezcamos más, critiquemos menos. Y tercera enseñanza, disfrutemos más, suframos menos. Hay gente que tiene así como el ministerio del sufrimiento, ¿no? El don del sufrimiento. Les encanta sufrir.
El día que no sufren, sufren mucho por no haber sufrido. Ya alguien se cayó arriba del micrófono. Sí es ridículo, pero sí hay gente así. Pero usted y yo podemos disfrutar la vida. Hagamos una lista de bendiciones y sometámonos a Dios, obedezcamos. ¿Y sabe qué? No lo dije, pero déjeme regresar tantito. Cuando hablamos de obedecer al Señor, hablamos de obedecer a su iglesia, hablamos de someternos al discipulado de otros, hablamos de tener mentores, hablamos de tener autoridad espiritual sobre nuestra vida, que nos guíe, que nos diga, que nos ayude. Ser discípulos de alguien nos da seguridad. Nos pertenecemos mutuamente. El otro día dije yo en alguna reunión que en Oreb, mi iglesia, dije así, y alguien me dijo ya después en privado: no diga mi iglesia, si no es suya, es de Cristo. ¿Usted cuándo la compró? Bueno, le respondí con mucho respeto, pero quise haberle contestado de otra manera. Ahora que no está, se los digo. ¿De qué se mete? Ya sé que es de Cristo, pero también es mía porque el Señor me la dio, porque soy de ellos y me pertenecen. ¿O no nos pertenecemos, hermanos? ¿No me dicen algunos de ustedes mi pastor? ¿Y no le digo yo a algunos de ustedes mi oveja, mi hermano, mi siervo, mi diácono, mi esposa? Y mi esposa me dice mi esposo. Sí, nos pertenecemos, claro que sí. Somos propiedad del uno del otro y es una bendición. No tener dueño es ser como un burro mostrenco en el desierto. No es de nadie, allá anda despeinado y triste. Mostrenco es una palabra que me decía mi padre. ¿Qué es este burro mostrenco? Tuve que ir al diccionario cuando yo tuve uso de razón a ver qué quería decir eso. Quiere decir sin dueño. Nadie declara, es mío. ¿Y no han leído el Cantar de los Cantares? Que dice, puso su bandera sobre mí. ¿Han leído eso? ¿Sabe qué significa puso su bandera sobre mí? ¿Qué hace el que conquista el Monte Everest? Yo llegué hasta aquí. Llegó el Señor a mí y puso su bandera sobre mí. Está diciendo, este es mío. A mí me encanta eso. Y que la Yani diga, este es mío. Me encanta eso. Y yo decir, esta es mía. Me encanta eso. Y usted puede decir que yo le pertenezco y usted me pertenece porque somos hermanos. ¿No dijo Jesús eso cuando le dijeron, aquí están tu madre y tus hermanos que te vienen a buscar? ¿Qué hizo eso? ¿Interrumpió su sermón? No interrumpió su sermón. Y dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señaló a sus apóstoles y dijo, aquí mi madre, mi hermano y mi hermana y mi tío y mi abuela Yo le inventé los otros últimos relativos, pero somos parientes entre nosotros y nos pertenecemos. Así es que esto de obedezcamos más y critiquemos menos se refiere a eso, a someternos a liderazgos, a autoridades espirituales sobre nuestra vida que nos pueden ser de bendición, en lugar de estar peleando, buscando una supuesta libertad que es una falacia, porque en realidad nos convertimos en esclavos de nosotros mismos. Hermanos míos, disfrutemos más la vida, suframos menos viviendo en el Señor. Así que queda una exhortación, una enseñanza para nosotros, un desafío para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ya dijimos que se trata de una elección, no se trata de suerte, se trata de una elección. Usted y yo podemos decidir ahora. Por eso le pido, ¿por qué no decidimos vivir como el Señor quiere? Tal vez algunos aquí presentes estamos experimentando así, desilusión, desánimo, despropósito. Tal vez algo en la vida se nos cambió de repente y estamos en esa situación que ahora ¿qué hago? Tal vez una relación se quebrantó en nuestra vida. Tal vez nuestro trabajo cambió drásticamente. Tal vez nos dijeron de una enfermedad o tal vez lo que está pasando en el mundo entero nos afecta seriamente y nos produce emociones desagradables. ¿Por qué no hacemos lo que dice el Señor ahora? Sirvamos, hagamos su voluntad obedeciéndole y disfrutemos lo que ya nos ha dado, porque nos ha dado más bendiciones que las desgracias que la vida nos ha propinado. Definitivamente, hay más bendiciones que las cosas negativas que la vida nos ha dado. Si nos enfocamos en ellas y las disfrutamos, entonces podemos vivir en salud emocional. ¿Cuántos aquí conmigo le queremos decir al Señor, Señor, yo quiero vivir de esa manera que tú quieres? Quiero servir, quiero obedecerte, quiero disfrutar la vida. Si así es, levanta tu mano ahí en tu lugar y oramos juntos. Señor Santo, reconocemos que como Pedro y como los demás discípulos, nosotros también, Señor, en ocasiones tenemos tiempos de desánimo, de despropósito, desilusión, desesperanza. Perdónanos. No debería ser así, Señor, si te tenemos a ti, pero reconocemos que vivimos estas experiencias, crisis, incluso en nuestra vida. Por eso, además de pedirte perdón, te pedimos, Señor, que nos bendigas
Y que igual que a aquellos discípulos, igual que a Pedro y todos los demás, con nosotros hagas lo mismo, Señor. Nos despiertes, nos hagas entender, nos hagas recordar que tenemos una misión que cumplir, una tarea que realizar. Si somos esposos, tenemos una responsabilidad con la esposa, el esposo. Si somos padres, tenemos una responsabilidad importantísima con nuestros hijos. Si somos hijos, incluso tenemos una responsabilidad con nuestros padres. Y en nuestra profesión tenemos cosas que hacer. Somos útiles, significamos. Y en ti, Señor, por supuesto, tenemos una misión que cumplir. Bendícenos, Dios, para disfrutar todo lo que nos has dado. Perdónanos cuando nos enfocamos en lo desagradable y nos la pasamos sufriendo. Perdónanos, tú no te mereces que actuemos así, porque nos has dado demasiadas cosas. Pero los que hoy nos comprometemos contigo, Señor, queremos decirte que queremos ciertamente vivir para ti, honrarte y dar testimonio de ti a las personas que nos rodean, porque hay demasiados desdichados en el mundo. Y contigo, Señor, pueden encontrar dicha, plenitud de vida, en medio incluso de los problemas, pero sí, ciertamente, plenitud de vida. Así que, Señor, aquí están nuestras vidas, bendícenos, transfórmanos un poco más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Es tiempo de recoger diezmos y ofrendas. No me dejes fallarte, Dios. Me preocupa mi debilidad. No permitas que mi corazón caiga en vano andar y se pierda en la maldad. Dame gracia y me alumbre siempre el sol. De tu mano me sostengas sin flaquear. Siempre arda en mi corazón la pasión de ser siervo tuyo y continuar. Sé mi guía, pues no tengo a nadie más. Sé mi norte, sé mi viento y sé mi mar. Sé mi amigo, sé mi padre y mi verdad. No hay nadie
Oremos, Señor, te damos gracias por estos diezmos y ofrendas levantadas, Señor. Permite que puedan usar efectivamente, Señor, para extender tu evangelio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Oreb es una comunidad con los brazos abiertos. Intégrate. El coro infantil abre audiciones el domingo 26 de junio de 4:30 a 6 p.m. en las instalaciones base. Los niños interesados diríjanse con la directora Mariam Díaz para anotarse y conocer los requisitos para la audición. El grupo de Fuego Nuevo les invita a su próxima reunión el lunes 27 de junio a las 17 horas en las instalaciones base, con el tema La experiencia de vida que te permite fructificar en tu vejez. La ponente, la hermana Susana Chow. No falten, hermanos. Congreso de varones, portaos varonilmente, conferencias, talleres, dinámicas y mucho compañerismo. Estamos invitados todos los varones de 12 a 150 años. Sábado 9 de julio, de 9 a.m. a 5 p.m. en las instalaciones base. Inscríbete ya. Ya se acerca la escuela bíblica de vacaciones. El horario será de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Habrá aprendizaje de la palabra, juegos, actividades, desayunos, cantos, una tarde en Tlayacapan y mucha diversión. Edades de 4 a 14 años. Informes a las salidas de los cultos. Inscríbete ya. Amén. Tomemos en cuenta todos estos anuncios, hermanos, y también les digo que los diáconos tienen su reunión hoy a las 6 de la tarde allá en Plutarco. Hoy los diáconos tienen su reunión a las 6 de la tarde. Y hermanos, también les quiero decir que el Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán, o los colegios Anglo-Mexicano y Americano de Coyoacán, ofrecen a nuestra iglesia becas para los que son miembros de la iglesia en todas sus áreas, en preprimaria, en primaria, secundaria, prepa, incluso la universidad. Y si usted tiene interés en esta institución educativa, por favor, puede acercarse con la hermana Sabri. ¿Se pone de pie, Sabri? Bueno, aunque va a estar igual que si tuviera, perdón, pero con ella es el contacto. Y para los que se preguntan por qué este colegio en particular, no ningún otro, lo anunciamos aquí a menudo, quiero decirles que es un colegio que durante algún tiempo nos ha ayudado mucho como iglesia, en sus instalaciones, en su auditorio. Hemos tenido nuestros cultos. Cuando comenzamos a crecer y no cabíamos, y nuestra celebración de Santa Cena era imposible en Plutarco, lo hacíamos ahí durante muchas veces, el congreso que se ha hecho ahí muchas veces, la Escuela Bíblica de Vacaciones, y por esa razón tenemos esa relación y esta gratitud con ellos, y además ellos nos ofrecen una beca muy grande a los miembros de esta iglesia. Por esa razón, usted tómelo en cuenta, por favor, y esa es la razón por la que anunciamos este asunto, que es algo así particular, y además creemos que es una buena institución. Muchos miembros de nuestra iglesia tienen ahí a sus hijos. ¿Hay algún otro anuncio? Sí, hoy por la tarde, queridos jóvenes, tenemos un culto especial también de final del mes y de este tema. Estará con nosotros un predicador invitado, el hermano Ricardo Pichardo, que es pastor en una iglesia de aquí en la Ciudad de México. Él, para los que no lo conocen bien, fue conferencista y predicador en el Conajeva pasado. Me parece que es un excelente predicador y creo que nos va a ser de mucha bendición. Y me dice él que jóvenes de su unión de jóvenes de su iglesia van a estar con nosotros hoy por la tarde. Entonces va a ser lindo que convivamos. Jóvenes de la magna unión de jóvenes no falten, y los que regularmente no asisten a la unión de jóvenes, pues les invito para que asistan 5:30 allá en Plutarco. Nos vemos, tómenlo en cuenta, por favor. Puesto de pie, cierto, hermanos, hoy no hay comida especial, pero no hay instalaciones, hoy no lo hay, pero el próximo domingo sí habrá una comida especial, tacos de guisado, para que vengamos preparados para poder llevar los panchitos. Los hermanos van a preparar eso junto con su hijo, que ya va a estar acá con nosotros. Tómenlo en cuenta, por favor. Y todo lo que hay, recuerden ustedes, hay un montón de cosas allá, ovejas y almohadas de equipos deportivos y camisetas, relojes, bolsas, estas camisas escolares para las servilletas, dulces, y estas camisas escolares también alguien las donó, también otra vez todo por nuevas instalaciones. Las mostramos acá por la razón de que son una ofrenda justamente. Y bueno, ya se mostraron las imágenes de un terreno que las dimensiones son adecuadas para lo que necesitamos nosotros. Más de 9,000 metros, en un lugar muy, ¿cómo se dice? Unas vías rápidas, son calles, ejes viales, frente a un deportivo de ahí de la delegación, frente al Politécnico, una sección del Politécnico. Entonces, nos parece que es un buen lugar. Claro, hacen falta 60 millones de pesos, nada más. Y alguien me preguntó, pastor, ¿cómo le va a hacer Dios para permitirnos eso?
Y yo respondí, ya saben cómo, con la solvencia, la convicción y la seguridad que da la ignorancia. No tengo la menor idea. Pero también, dentro de la ignorancia también hay fe, ¿verdad? Y yo creo que Dios puede hacer milagros. Les pido que estemos orando por eso, que sigamos nosotros haciendo lo que nos toca hacer. Creo que si hacemos lo que nos toca hacer a nosotros, Dios va a hacer lo que Él hace y su pala es más grande que la nuestra. Si yo pongo con mi pala en su alfolí de mis bendiciones, Él pone con su pala de la suya, pero la suya es más grandota, entonces Él nos va a bendecir. Pero estemos orando por eso, por favor. Esta es una posibilidad que no teníamos, porque uno de los problemas más graves es el espacio. No hay lugares así de ese tamaño que necesitamos, y este es uno que sí existe, ahí está. Entonces es una posibilidad. Tómelo en cuenta, por favor, ¿de acuerdo? Pues de pie vamos a orar y luego cantaremos Libre del Temor. Gracias, hermanos del grupo de alabanza. Que los bendiga a todos, chicas y chicos. Gracias, Dani, por su servicio durante este tiempo. Que Dios lo bendiga allá donde va a estar. Oremos, hermanos. Gracias a Dios por todos los visitantes. Qué bueno que están entre nosotros. Ojalá que hayan disfrutado estar aquí. Y oramos por ustedes para que Dios les bendiga muchísimo. Dios santo, bendito seas. Gracias por tu amor. Gracias por el propósito que nos das, Señor, el aliento y el ánimo que nos das para seguir adelante, para vivir, Señor, en seguimiento de tu palabra, en obediencia a tus mandamientos, en disfrute, Señor, de la vida que nos has ofrecido. Bendito seas. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Al despedirnos unos de otros, Señor, no de tu presencia, seguramente te pedimos que donde quiera que estemos podamos honrarte, dando testimonio de ti, Señor, y compartiendo la fe con otras personas. Te pido, Dios, que ninguno de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protégenos, Señor, por favor. Y también te pido que protejas el salario, el patrimonio, el negocio, la empresa, el trabajo de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con nosotros por siempre. Amén. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oreb, hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir a plenitud y para enseñarle a otras personas que sí hay la posibilidad de hacerlo así. Vivamos de esa manera y demos ejemplo. Nos vemos la próxima semana. Seamos puntuales. Cantemos. Amén. Dios los bendiga a todos.